Yo, 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 estamos de vuelta en Yo. Lengua Rota. Nos encontramos en Primo Chico. En este espacio donde nos juntamos los melómanos del rap, de la música en general, pero yo creo que el punto de encuentro es el rap. Y una de las cosas muy ligadas a ser un melómano de la música o del rap es escuchar disco, el valor del disco como formato, Sí. la hegemonía del disco y por qué tiene que ser así. Y el flagelo de vivir en tiempos donde el disco ha perdido un poco su protagonismo por Exacto. razones culturales, digitales, y ha dado paso a la potencia del single. No solo eso, a cortar los formatos, a cortar las canciones. A cortar el formato de las canciones ya no pueden durar más de 3 minutos. Y tiempos de producción. Sí, o sea, a mí mismo me pasa ya entrando de lleno En lo que ya estamos. ya introduje entramos de todo. suficiente. Me cuesta escuchar canciones largas. O sea, si veo que la canción dura 5 minutos, digo, Que baja. porque es si la quiero escuchar de verdad, son 5 minutos que no tengo que dejar de hacer otras cosas. ¿Cachai? Como es un poco eso, como el costo de oportunidad de la atención. No, pero igual está bien que te di eso es importante que te dé el tiempo de sentarte a escuchar la bola. Igual eso habla bien. Es que si no es música de fondo, si no, ¿para qué lo escucho? Ya, perfecto. No, bien, igual está bien. Sí. Pero claro, de 5 minutos como que a mí igual me sorprende. De hecho, como que ya incluso, no sé si han dado cuenta, que ya no existe la tercera parte de los temas. El tercer verso no, el tercer jamás. verso. No, ¿Te acuerdas de no. los terceros versos? O si meten uno, lo meten de 8 barras, así como ya, Pero- como... Casi nada, weón. Una weá sorprendente cómo murió el Sí. tercer verso, weón. ¿Sabes? Pero igual lo agradezco, porque ya hermano, ya te escuché 2 versos y ya basta. ¿Cachai? Como... No, está bien, po. Pero es un weón bacán. Que rapea bien, weón. Sí, puede ser. Si estoy mirando del prisma desde mi presente, pero cuando descubrí o cuando me enamoré del rap, ¿Mm? feliz de escuchar 8 minutos a KCO culiado sin coros, ¿cachai? Mierda, Como así. barra tras Escuchar barra. mierda así en versión repeat. Claro. Hay un hiperconsumismo que el TikTok nos tienen enfermo de ver TikToks y también escuchar música. Yo también le decía a Leonel el otro día que me cuesta escuchar una canción, un disco me cuesta, si dura más de 40 minutos, se me hace como pesado el ojo Sí, ver para escucharlo, y los discos están siendo como, pasan rápido, como llega, lo quemamos, pasa Pasa al el siguiente. siguiente. Y Sí. me pasó varios con este año. Estuvo el del Douglas, el del Audi, que los quemé en su momento y fue como... Ahora ya no existen dentro de mi Spotify. Ahora, algo brígido. igual eso puede ser, y esto es como es tirar una predicción al voleo hacia el futuro, pero cuando para que un disco se transforme en clásico, o sea, si cualquiera de los discos que mencionaste se va a transformar en el tiempo en un clásico, es porque dejó algún tipo de marca, y sin desmerecer ninguno de esos 2 discos, son buenos discos, pero yo no los siento como que vayan a ser clásicos, no creo que vayan a ser clásicos, por ejemplo. A mí, bueno, ya que estamos como hablando de los chiquillos, a mí igual me gustaron los dos. Es que yo no soy, yo como no, fui un fan como muy lento del Douglas, como que no lo escuché tan al principio. Y sí, igual me llamó mucho la atención su primer disco, pero yo creo que el tiempo va a decidir esas cosas. Uh-huh. Pero a pesar de todo, como que hablando un poco del disco de él y viendo el formato, claro, hizo un disco corto, po. 12 canciones como máximo, que yo creo que está súper bien, pero ahora es un riesgo hacer un disco como de 15, 17 canciones o 20, man, ya olvidado. Saltarse a la piscina, tirarse. Sí, no, y como sabiendo que las últimas canciones no te las van a escuchar, po, weón. Eso es como raro. ¿Y a qué se debe esto, weón? Eso es lo que yo creo que es lo importante, que yo creo que nos podemos cuestionar, que en parte como lo que decía el Mati, la aplicación igual interfieren un poco en la escucha que nosotros tenemos a diario como oyentes, y eso ha pegado fuerte igual, porque anímicamente al músico que está o bien impulsado a sacar el disco y saber que tu disco va a morir en menos de 2 semanas, o dividirlo en EPs, ¿cachai? Que el EP, hermano, en mis tiempos el EP era un formato terrible, así como mal mirado. Uh-huh. Nadie sacaba EP, weón. No, si sacáis tú un EP, sacaste un disco, weón. Y Entonces como 2015 más o menos, claro. ¿no? Si sacáis el EP tenía que venir con un disco, la sí. versión, con el puro beat, el remix, ¿cachai? Claro. Como ahí quizás se justificaba. Sí, pues entonces como que era un EP, era como una weá así como sacarte un demo, weón.
Claro. ¿Cachai? Como una weá muy, muy como fuera de sí. Tenés razón. ¿Cachai? Entonces yo me acuerdo que yo siempre voy contra la corriente, weón. Me acuerdo que igual hice un EP, weón, como de 3, 4 canciones y puta, weón, así como que, weón, pero ¿cómo así esa weá, cachai? ¿Y por qué no saqué un disco, weón? Y yo como, puta, weón. Como que yo pensé en un formato como más corto, cachai, como más personal. Uh-huh. Pero hoy en día el músico está realmente obligado a hacer un EP, porque su disco en un tiempo así va a morir, po, weón. Hay hartas razones, ¿eh? Tres cosas quiero decir. La primera, puntual, solo decir que de Le Corbusier del Douglas, para mí ese sí va a ser un clásico. Segundo, hay razones de mercado y hay razones como económicas de los mismos artistas, porque también hay el entendimiento de, sobre todo en el estado en el que está la industria hoy, donde los cabros los que están haciendo por primera vez un proyecto musical, parte desde una idea base de que tiene que ser todo pro. A diferencia quizás de nosotros o del rap que escuchábamos rap que estaba mal producido, que estaba mal grabado, que no teníamos idea. Exacto. Hoy día ya no puede ser así. No. O sea, hay un desde que además siempre que en general siempre se paga, a diferencia de nosotros que vivimos la etapa más de como hoy por mí, mañana por ti. Sí, o el trueque, weón. También. Entonces, el costo de hacer un álbum, de grabar 15 canciones, mezclar, masterizar, no sale a cuenta. Hacer una campaña para que se justifique como digitalmente hablar de un álbum, es mucho trabajo y mucha plata, hermano. Entonces creo que para el mismo artista está desincentivado a hacer álbum. O sea, al final el álbum es una batalla peleando contra molinos, ¿cachai? Como Don Quijote, weón. Full. Qué brígido, weón. Qué brígido ese y buen tamaño, careta, con tu tesis, weón. De verdad que es como complicado sacar un disco, weón. Es difícil y creo que va como en ese choque entre el artista y el consumidor. Es como... Uh-huh. Yo si te lo consumo súper rápido y no le voy a dar el precio que tiene hacer el disco. Ese era mi último punto, que tú como que lo anticipaste un poco. Siento que la música, para las grandes masas que no son melómanas y que la música cumple un rol de entretenimiento, un rol funcional, algo que escucháis para hacer otra cosa. O de fondo, como lo dijiste tú. ¿Cachai? Está en el negocio de la dopamina, básicamente. Entonces es como tengo que mantenerte estimulado lo más que pueda para retenerte en mi plataforma especial donde estoy, ¿cachai? Entonces ese juego te obliga a cortar las cosas porque si no se aburren. Sí. Y lo que decís tú, no llegan a los últimos a mí también me cuesta, hermano. Ya tengo el cerebro frito por la weá y cuando ya voy como si el disco dura 1 hora, en el minuto 40 me estoy volviendo loco, tengo que hacer una pausa, ¿cachai? Y decir, ya, después voy a terminar. Como que pegarme una sentada de 1 hora a escuchar un disco cuesta. Sí. Y es por la costumbre que ya hemos tomado como con la plataforma. Yo, por lo menos en esos tiempos de que antes era comprar el vinilo, tenías que darte el tiempo de guardar la plata, ir a comprarlo y después tenés que sacarle el jugo a lo que hiciste todo antes para tener eso. Claro. Entonces era como, tengo esto y tengo que aprovecharlo, y ahora es como... Ya tengo toda la música a mi mano y puedo cambiar de disco en disco cuando quiera, y no tiene como sentido quedarse pegado en uno igual. Brigio, me preocupa pensar cómo en la eterna deformación del consumo, como los límites de la weá, ¿cachai? Como puede morir el disco, ¿cachai? Como, bueno, yo creo que no, porque no creo. El artista siempre va a ser romántico y esos románticos van a pelear contra el molino culiado, van a hacer su disco. Sí, pues lógico. Pero se vuelve más difícil y el oyente está menos receptivo, es más... bueno, caemos siempre en los mismos conceptos, pero en la medida que todo se atomiza y es un nicho, hay nichos de disco y nichos de single o de EPs, ¿cachai? Sí, pues. Yo creo que también, hay que esperar que lo que... Porque pensándolo ahora que hablaste del vinilo, igual hacer un vinilo también era algo difícil, era un álbum, pero también estáis obligado a hacer menos canciones, porque el vinilo igual no podía hacer muchas canciones, porque tenéis que ocupar mucho espacio. Es un formato que no lo voy a explicar ahora porque me sé todo el proceso físico del vinilo, pero estáis obligados pero estáis obligados a hacer menos canciones, po. Entonces yo creo que ahora yo creo que puede ser que eso sea importante ahora en hacer un disco, de elegir bien las canciones a lo mejor, po. También es una pega que a lo mejor se va a tener que cortar. Yo creo que un disco máximo de 10 temas es como es lo que podéis llegar a escuchar y decir, oye, esta weá es una obra maestra, pero escoger, claro, las canciones correctas de tu disco. Yo creo que como esa es la pega para poder luchar un poco con la
con la aplicación y con nosotros como oyentes. Con nosotros. Oigan, para cerrar esta dinámica sección, vayamos con un tema de un disco de cuando se hacían discos de rap bacanes, que además es muy emblemático porque participan un montón de personajes legendarios del rap chileno. Estoy hablando de Exiliados de Chiste MC y compañía.